En esta oportunidad nos vamos a enfocar en un tema que se relaciona con el ámbito de la comunicación y asimismo con los procesos de aprendizaje. Muchos observamos con superficialidad, desde un punto de vista muy general, al tema del uso del PowerPoint en la universidad. Podemos de alguna forma creer que es un elemento muy beneficioso a la hora de dar clases, a la hora de exponer en público algún tema determinado, cuando los estudiantes tienen oportunidad de realizar disertaciones universitarias. Vamos generando, ¿no?, algunas ideas, algunos conceptos sobre esta herramienta. Sin embargo, no nos ponemos a analizar profundamente para saber, por ejemplo, cuánto influye que el docente emplee esta herramienta y cuán eficaz es en los procesos de enseñanza, o valorar cuál es el uso que le da el universitario a esta herramienta y ver si realmente le ayuda o de alguna forma le está perjudicando en su verdadero aprendizaje. Estas situaciones vamos a analizarlas, vamos a comprender todo este acontecimiento y definir que el PowerPoint es un elemento principal en la universidad. Lo vemos a diario. Están en todas las situaciones comunicativas, en clases preponderantemente. Es una herramienta muy fundamental. Sin embargo, saber distinguir que el PowerPoint no es una técnica de enseñanza. Eso hay que definirlo bien, ¿no? Porque hasta ahora puede haber algún desconocimiento por parte de profesionales, por parte de docentes, de algunos docentes, incluso creer que es una técnica de enseñanza. Y no es una técnica de enseñanza. Será un recurso, será un programa de Microsoft que te puede ayudar a visualizar las presentaciones. Será un programa que puede ayudarte a introducir algunos conceptos en las diapositivas, poner algunas imágenes, usar algunos recursos didácticos para hacer más comprensible el tema, pero todo aquel acontecimiento no es técnica de enseñanza. El PowerPoint no es técnica de enseñanza y eso hay que recalcarlo muy bien. Y en disertaciones universitarias también cumple un papel importante. Un porcentaje total emplea el PowerPoint para poder hacer la presentación de algún tema en público, en conferencias. La realidad lo demuestra, que es una mayoría, una gran cantidad de conferencistas, de seminaristas, de expositores, recurren a usar este elemento preponderantemente en presentaciones en público. Es un elemento fundamental, pero no es tan bienaventurado aquel conferencista que asiste a la universidad y que por algunas circunstancias técnicas no puede funcionar el PowerPoint y está desequilibrado, se encuentra debilitado y las circunstancias no son favorables y llegamos a incomodarnos. Y esas son algunas situaciones que nos deben llamar la atención, nos debe de alguna forma interesar cuál es la importancia de este elemento y por qué de alguna forma se presenta tan preponderantemente en la universidad, con tanta frecuencia. También podríamos hablar de las defensas de tesis. Cuando el tesista tiene que afrontar la defensa de la tesis, tener que demostrarle a un tribunal la presentación de un tema y asimismo demostrar su dominio sobre aquello. En esa defensa de tesis es muy importante el empleo del PowerPoint. Nos dan la oportunidad de poder hacer la presentación en PowerPoint, si no la figura fuese distinta. Y digo que fuese distinta porque también la realidad demuestra que aquel que no afronta intervenciones con PowerPoint se prepara de otra forma y comunica de otra forma. Y no tiene tanta confianza en algún dispositivo o alguna herramienta técnica o en un conjunto de diapositivas que probablemente, si no funcionan en su momento, esto perjudica totalmente al ponente o al expositor o al conferencista
o al docente o al alumno. Entonces no estamos con las mismas condiciones. Puede presentarse esa figura que nos confiamos bastante en el PowerPoint. Y es como si te fueses a presentar, es como si fueses a alguna presentación en público donde tú seas el 50% de la presentación y el otro 50% está presentando o de alguna forma se está responsabilizando de aquello el PowerPoint. Porque ahí en las diapositivas están los conocimientos. En las diapositivas están los conceptos más importantes, están las definiciones, están las estadísticas, están la mayoría de las explicaciones más profundas está en las diapositivas. Entonces no cumplimos con un papel total de preparación, si esa fuese la figura. Entonces, en la universidad, este tema, ¿no?, del PowerPoint, yo creo que merece mayor análisis, mayor investigación. Claro, porque podríamos de alguna forma generar distintos puntos problemáticos y bueno, nos encanta investigar. Y será necesario, por ejemplo, querer investigar con los estudiantes, conocer el criterio de los estudiantes e identificar algunos factores importantes. ¿Te gustan las clases con PowerPoint? ¿O prefieres que el docente use otra herramienta por algún motivo? O identificar qué uso le da el estudiante al PowerPoint y si esto realmente beneficia su aprendizaje. Probablemente lo perjudica. Porque ahí vamos a definir algo también. Y hablamos con autoridad del tema porque también nos hemos enfocado en comunicación educativa. Y estamos seguros que el PowerPoint influye en el aprendizaje. El PowerPoint influye totalmente en el aprendizaje. Y podríamos hablar del aprendizaje de un profesional, del aprendizaje de un docente, del aprendizaje de un estudiante de colegio, de universidad, de cualquier persona que se dedica, ¿no?, que tiene un papel importante en el ámbito educativo y que emplea el PowerPoint como un recurso, en este caso didáctico, para poder emprender su trabajo, influye en el aprendizaje. ¿En qué sentido? Haremos una pregunta general a la audiencia. ¿Qué es lo primero que haces cuando tienes que preparar una presentación oral? ¿Qué es lo primero que haces cuando tienes que preparar una presentación oral? Y la presentación oral puede de alguna forma tener distintas clasificaciones. Puede ser una clase universitaria, ¿no?, puede ser una disertación, puede ser una conferencia en la Universidad Técnica de Oruro, puede ser de alguna forma algún seminario o un taller o una capacitación o una defensa de tesis. ¿Qué es lo primero que haces cuando tienes que preparar una presentación oral? Y la realidad demuestra esto, que lo primero que hacen muchos, y esto es por desconocimiento nada más, que lo primero que hacemos es dirigirnos a la computadora, abrir el programa y empezar a realizar diapositivas. Y ese es un paso directo al fracaso, porque sabemos que esas presentaciones que tienen ese tipo de metodología conllevan ciertos errores en las presentaciones. Es seguro que en la presentación oral se va a reflejar un conferencista, o un docente, o un universitario, o un expositor inseguro. Por supuesto, porque no has seguido una metodología correcta para la elaboración de presentaciones. Pero es que no puedes saltarte pasos. Y vamos descuidando una metodología que nos permita realizar presentaciones o clases o disertaciones o conferencias efectivas.
porque vamos de alguna forma creyendo, ¿no?, que todo se va a concentrar en el PowerPoint, que el recurso más importante de las presentaciones es el PowerPoint, y vamos disminuyendo la buena preparación de los expositores, conferencistas o docentes o estudiantes. Y eso, y de alguna forma, ¿no?, vamos generando presentaciones aburridas, presentaciones donde nada más nos damos a la tarea sencilla de leer diapositivas y cansar al público. Y de alguna forma simular que tenemos dominio sobre algunos determinados temas. Sin embargo, no es aquello cierto, porque tú vas dejando mucha carga de conocimientos al PowerPoint, cuando tú podrías adquirir esa carga, cuando tú podrías ser el mensaje, cuando tú podrías ser el personaje más principal de la conferencia, de la clase, o de la disertación, o de la defensa de tesis. Sabemos que esos pasos surgen totalmente por desconocimiento, pero yo creo que es importante aquí poder orientar al universitario, al docente o al conferencista o al expositor sobre cómo de alguna forma debemos realizar cumplir con una metodología que nos permita realizar buenas presentaciones. Y el primer paso no es abrir el programa del PowerPoint y empezar a hacer diapositivas. Ese es un paso que te lleva al fracaso. El primer paso es elegir el tema. O en algún caso el docente puede designarte a ti el tema, pero el tema es el primer punto fundamental de todo este acontecimiento. Y tienes que amar el tema, tiene que interesarte el tema, aunque sea complejo. Tiene que interesarte, tiene que llamarte mucho la atención, tienes que de alguna forma sentir verdadera apreciación, incluso emocional, con el tema. El segundo paso es uno de los más prácticos. Hay que hacer una recolección documental. Y en estos momentos te estoy dando a conocer cuáles son los pasos para una presentación oral. Documentación. Tienes que nutrirte de un gran bagaje de conocimientos. Vamos a investigar, vamos a ser investigadores, vamos a recolectar documentación que nos ayude a tener mayor conocimiento sobre nuestro tema. Investigaremos proyectos, tesinas, revistas, documentales, libros. Podemos hacer una revisión a YouTube también, probablemente algún formador, algún docente tiene relación o ha hecho un estudio sobre este tema. Podemos aprender también mediante videos. Podemos realizar una búsqueda en el Google para conocer, para tener mayor conocimiento sobre el tema. Pero lo primero que hacemos es eso, ¿no? Recolectar un gran conjunto de documentos y para pasar al siguiente paso, que es el estudio del tema. Ese es el paso que muchos no cumplen. Y que probablemente porque da pereza leer, porque de alguna forma no tenemos tanto tiempo como para hacer estas actividades de aprendizaje, pero nos saltamos estas actividades de aprendizaje. Y una presentación oral es sin duda una actividad de aprendizaje. La defensa de tesis es una actividad de aprendizaje. La disertación oral, así como se vea sencilla, es una actividad de aprendizaje. Tienes que aprender el tema para poder enseñarlo. Pero no se conceptualiza así. Se conceptualiza como es la presentación de diapositivas y nada más. Y vamos de alguna forma teniendo muchos desconocimientos. Y hablábamos de ese paso importante, el estudio del tema, que es la parte más fundamental para poder hablar del tema con mucha autoridad, para tener conocimiento, para compartir información de valor. Vamos a estudiar muy bien el tema. Y luego de que tú hayas conocido el gran acontecimiento de una forma sintética, que has reflexionado sobre todo ese acontecimiento, tienes dominio de los conceptos, conoces el tema desde un principio hasta un final, tienes ya un conocimiento propio,
has reflexionado críticamente sobre el tema, puedes explicar el tema desde tu propio punto de vista. Ah, bueno, perfecto. Entonces es el paso en el cual debas decidir cuáles serán los recursos didácticos con los cuales vas a hacer la presentación de tu tema. Y tienes una variedad de opciones, tienes muchas opciones, y una puede ser, quiero presentar el tema con la ayuda de la pizarra, o quiero hacer la presentación de este tema con recursos didácticos, quiero usar objetos, quiero usar papelógrafos. Creo que incluso hoy en día tendríamos que, si queremos pensar, ¿no?, en mejorar esos procesos de aprendizaje, es mejor que empleen un papelógrafo. Y bueno, también hay la opción del PowerPoint, pero es el momento adecuado que después de que tengas dominio del tema, recién elabores, después de que conozcas, ¿no?, el tema, elabores un bosquejo general y recién trabajes el tema de las diapositivas. Y puede ser de alguna forma, y esto no se presenta de esta manera. Hay distintas circunstancias que le damos, ¿no?, mayor importancia al tema de la forma. ¿Y tú alguna vez te has preguntado cuánto tardas en elaborar diapositivas? Cuando el peor enemigo del comunicador es el tiempo. Y creo yo conveniente que la mayor cantidad del tiempo, un estudiante, un docente, un expositor, un conferencista debe enfocarse en la preparación del tiempo. Que incluso estás medio día disponiendo de tiempo para realizar las diapositivas. Y vamos prestándole mucha importancia al tema de la forma, al tema de los colores, a la tipografía, a las imágenes. Incluso otros universitarios que disponen mucho, incluso docentes, ¿no?, o algunas otras personalidades de la educación, se va prestando mucha atención a este tema, a la elaboración de la diapositiva. Si hablamos de prioridades, cuando un docente, un estudiante o un conferencista, si hablamos de prioridades, la prioridad está en el estudio del tema. La prioridad está en la preparación del universitario. Porque si hay buena preparación, las diapositivas se realizan solas. Y casi ya no tendrá tanta importancia, ¿no? Porque el elemento más fundamental de las comunicaciones resulta ser siempre el que emite el mensaje. Y el que emite el mensaje es el expositor, el docente o el estudiante. Porque queremos verlo a él. Queremos que nos comparta sus conocimientos. Queremos verlo en acción. Queremos saber cuánto ha aprendido el estudiante sobre determinado tema. Entonces, vamos de alguna forma conociendo ahí algunos factores que por supuesto que el PowerPoint, ¿no?, influye en el aprendizaje. Y si los estudiantes y si los docentes, los profesionales, vamos creyendo, ¿no?, que hacer presentaciones orales son pasos sencillos donde solamente debe trabajarse primeramente con el tema del PowerPoint, estamos de alguna forma influyendo negativamente en nuestro aprendizaje. Influye totalmente, ¿no? Y vamos de alguna forma creyendo que realizar presentaciones orales es la cosa más sencilla del mundo. Vamos a creer aquello, ¿no? ¿Qué es una presentación oral? Pero es la cosa más sencilla del mundo. Ni siquiera es importante prepararse. Lo importante es realizar unas diapositivas, leerlas frente a un auditorio y ver la manera, ¿no?, de cómo parecer convincentes, seguros y bien preparados en el momento de la comunicación. Y vamos de alguna forma nos respetando. Por eso creo, ¿no?, que es importante hablar de estos temas para que los universitarios conozcan cuál es la metodología. Hay una metodología para la realización de presentaciones orales y debemos cumplirlo.
Esto es importante, ¿no? Vamos a pasar ahora a otros aspectos importantes de este tema. Y el que sigue es hablar de los errores más frecuentes con el tema del PowerPoint. Porque por supuesto que si los estudiantes, docentes y muchas personalidades que tienen relación con este tema, deberíamos especializarnos. Si lo usamos tan frecuentemente, ¿por qué no de alguna forma nos hemos especializado en este acontecimiento? Si es del uso diario, tendríamos que tener una fuerte especialización en temas de cómo emplear el PowerPoint didácticamente, pero no como para que el PowerPoint haga toda la tarea del docente, no como para que el PowerPoint haga toda la tarea del universitario que tiene que realizar una presentación oral, ¿no? Esa no es la figura, y eso no es lo que se busca. Y vamos a analizar o describir nada más distintos errores que surgen por desconocimiento. Por eso yo creo que es importante poder brindar una orientación a todo el mundo universitario. Vamos a conocer, ¿no?, algunos errores frecuentes al momento de realizar diapositivas. He conocido, ¿no?, conferencistas que van a presentaciones orales hasta con 130 diapositivas. Y de alguna forma te darás cuenta, ¿no?, por qué factores resultan ser tan aburridas las conferencias. Y te imaginarás, ¿no?, cuántas horas tendría que hablar ese conferencista para poder desarrollar el tema. Entonces surgen algunas circunstancias que cuando tú ves al expositor o al mismo docente o al estudiante, ¿no?, leyendo diapositivas, este es un error, porque es como la situación en la cual tú le hablas a tu pareja y tu pareja está con el celular y tú le sigues hablando, ¿no? Y tu pareja cree que puede hacer dos cosas a la vez, cree que puede atenderte y que también puedes estar con el chat. Pero eso es imposible. La mente humana no puede hacer dos cosas a la vez. Y esa es la sensación, y ese es el efecto que sienten los estudiantes, los públicos, cuando observan a un docente leyendo las diapositivas. Porque por un lado, por un canal, el estudiante está leyendo y déjalo leer. Mejor déjalo leer al estudiante. No le hables. Porque cuando el docente o el expositor o el conferencista le habla, lo interrumpe. O le escuchas al expositor o le dejas leer el texto al público. Pero la mayoría hace las dos cosas a la vez. Y la mente no puede atender y no comprende el mensaje. A pesar de que el concepto que esté plasmado en la diapositiva sea muy importante, sea de mucho valor, no entiende. No puedes hacer dos cosas a la vez. No puedes permitir que el público vea tu mensaje y está leyendo. El público está leyendo tu mensaje, pero a la vez tú le estás hablando y hay una interrupción y no comprenden. El público no comprende, ¿no? Y esos son algunos factores por los cuales no vamos generando atractivo en las presentaciones orales, vamos aburriendo a los públicos. Y otro error que se presenta en las diapositivas, que los expositores, conferencistas, no saben usar transición de una diapositiva a otra. Hay frases de transición, pero es que vamos pasando diapositivas por diapositivas, ¿no? Y no parece de alguna forma una presentación lógica y ordenada. Porque es obvio, si analizas tus diapositivas, haz un análisis respecto a la estructura. Haz un análisis sobre la estructura de tus presentaciones en PowerPoint. Y si no tienen estructuras, es un paso total al fracaso. Porque las presentaciones en PowerPoint
tienen que tener un inicio, un desarrollo y un final. Pero aquello lo tiene que saber desde un principio el estudiante o el público. Vamos a iniciar con este acontecimiento. En el desarrollo de la presentación hablaremos de estos puntos principales. Y para cerrar nuestra presentación hablaremos de este aspecto. Pero hay un orden, hay una estructura. La mayoría, imagínate de ese conferencista que te comenté, que tiene 130, que se presentó a una intervención con 130 diapositivas. No tiene estructura. Incluso no respeta márgenes en cuanto a atención, porque hay que tener mucho cuidado con el tema de la atención. Vas a una presentación, tú como conferencista, con 70 diapositivas o 120 diapositivas, no consideras el nivel atencional del público. Y el nivel atencional del público es corto. Que hoy en día, con tanto impacto comunicativo con el Facebook, con el TikTok, la atención del ser humano se ha reducido. Y en presentaciones orales hay que ser breve. Eso nos exige ahora la buena comunicación. Debemos ser breves. Breves mejor. Pero ¿cómo de alguna forma podemos desarrollar, aunque sea muy importante el tema? Yo creo que el consejo más eficaz es reducir diapositivas y reducir la carga comunicativa, ¿no? La carga temática, hay que reducirla, teniendo consideración, ¿no?, en esos aspectos importantes, que las presentaciones, las diapositivas tengan un orden lógico y saber transitar de una diapositiva a otra. Muchos no lo realizan. Por ejemplo, hasta aquí hemos desarrollado, hasta aquí hemos descrito los aspectos teóricos más importantes de nuestra investigación. Ahora vamos a dar paso, y ahí cambias de diapositiva, y ahora vamos a dar paso a un nuevo capítulo, denominado marco práctico. Pero debe haber unas frases de transición, y eso es lo que de alguna forma le da mayor comprensión al auditorio. La mayoría que va pasando diapositiva, ahora la siguiente diapositiva, ahora la siguiente diapositiva. No vamos de alguna forma poniéndole orden al tema. Y hay más errores en cuanto al tema del PowerPoint, ya sea en cuanto a la elección de colores. No contrastamos las diapositivas o les llenamos de texto, o hacemos muchísimas cantidades de diapositivas, o introducimos imágenes que a veces no tienen ni buenas resolución, o imágenes que no tienen nada de relación con el tema, que nada más por un sentido estético hemos puesto una imagen ahí. Vamos haciendo distintas cosas en el PowerPoint, pero de alguna forma esto surge por los desconocimientos, ¿no? Hay que tener de alguna forma mayor orientación, ¿no? Debemos de alguna forma prepararnos, orientarnos para saber realizar diapositivas de la mejor forma conveniente. Hablamos, ¿no?, con autoridad del tema, pero alguien podría decir, el expositor o el conferencista o el docente no trabaja con PowerPoint. Y es cierto, pero sin embargo hemos estudiado este tema, tenemos dominio sobre el tema. Hace varios años atrás hemos brindado orientaciones en la universidad sobre cómo deben realizar presentaciones con PowerPoint. Hemos orientado, últimamente no lo hemos hecho. Y también noto un cambio. Desde hace 3 años atrás no trabajo con PowerPoint. Y la realidad lo afirma. Las conferencias, las clases, los seminarios, los talleres, las capacitaciones, las formaciones no se dan con PowerPoint. Incluso las videoconferencias no se dan con PowerPoint. En estos momentos yo nada más tengo un breve temario, y es así como trabajo. Me permito mostrarte nada más. Yo trabajo de esta forma, ¿no? Hay un temario que está al lado de la pantalla, ¿no? Este es mi PowerPoint, ¿no? Esta es mi única diapositiva. Y de esta forma vamos teniendo una idea, ¿no?,
sobre cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo va a finalizar la presentación que estoy dando. Si es una conferencia, si es un seminario, de igual forma me presento con una hoja donde apunto el temario de la charla o de la conferencia. Nada más nos vamos con una hoja. Me ha traído muchos beneficios. ¿En qué sentido? Porque he visto, ¿no?, la realidad en la universidad, por ejemplo, cuando el expositor llega al lugar del evento y por alguna razón las diapositivas o el PowerPoint no abre o no hay algún equipo técnico, el expositor está en complicaciones serias. O ya sea otro tipo de personalidad que se dedica a dar clases o conferencias, cuando las cosas no salen favorablemente, especialmente con el tema del PowerPoint, es un paso al fracaso. También recuerdo, ¿no?, algunos exámenes de aquellos postulantes a auxiliatura de docencia, cómo de alguna forma no se supieron desenvolver bien porque no contaban con el PowerPoint. Porque había fallado algo técnico y la computadora no reconocía o no abría el programa. Y nos encontramos con algunas debilidades. Yo creo que lo más conveniente, el beneficio que sacas cuando no trabajas con PowerPoint es que verdaderamente vas bien preparado a hablar en público. Te vas bien preparado. Claro que el PowerPoint en alguna situación puede ser como un as bajo la manga, ¿no? Que el PowerPoint puede ser un refuerzo, ¿no? Si es que te encuentras de alguna forma desorientado, si es que falla tu memoria, si es que no sabes dar explicaciones complejas, el PowerPoint es un auxilio muy positivo que te puede ayudar a salir convenientemente de la situación mala en la que probablemente te encuentres. Pero afrontarse solo a públicos es también un requisito muy fundamental que te permite de alguna forma distinguirte. Por supuesto que no te confías, pero la única confianza es que estás bien preparado y estás con los conocimientos bien claros, tienes un dominio total del tema. Y esto, por supuesto que influye en tu memoria. No usar PowerPoint influye en la memoria. Por supuesto que ayuda a cultivarla mejor. Influye. Me he dado cuenta de esto personalmente y te lo comparto, ¿no? Porque de alguna forma quisiera que también los demás estudiantes, o los colegas, o los universitarios, o los docentes, o los expositores, o conferencistas, crean que de alguna forma hay beneficios cuando no dependemos de este dispositivo, ¿no?, de comunicación como es el PowerPoint. Y por supuesto que también vamos a tener algunas ventajas cuando usamos el PowerPoint. Pero la mayor ventaja, ¿no?, que hemos trabajado en todo este tiempo, que no hemos trabajado con PowerPoint, la mayor ventaja es que hemos fortalecido mucho nuestras competencias verbales y asimismo nuestra memoria elemental, la memoria para poder hablar en público. Y otro aspecto importante, ¿no?, para finalizar, cómo debemos emplear todos estos... cómo debemos emplear convenientemente esta herramienta, ¿no? Vamos a hacer algo breves en este aspecto. Imágenes. Hay que usar más imágenes y menos letras. Yo creo que esa es la recomendación más importante, ¿no? Vamos con una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Una imagen dice más que 1000 palabras. Y es cierto, ¿no? Y creo que de alguna forma esto no está usado en muchas presentaciones virtuales, ¿no?, o con ayuda del PowerPoint. Se suelen usar pocas imágenes. Y creo que es importante, ¿no?,
saber usar imágenes, especialmente con buena resolución, y a la vez que tú te permitas describir la imagen o describir la fotografía o describir el acontecimiento que está visualizado en ese momento. Saber usar imágenes es importante en temas de PowerPoint. Una sola idea por diapositiva. Esa es una recomendación importante, ¿no? Una sola idea por diapositiva, porque cuando recargamos bastante la diapositiva, también influimos, ¿no?, de alguna forma en la buena presentación. Influimos que a veces no importa la cantidad de diapositivas, ¿no?, pero siempre y cuando uses una sola idea en la diapositiva es conveniente. ¿Qué más podemos compartir respecto al diseño de las diapositivas? Yo creo que esto lo tienes que considerar en cuanto a tu tiempo, tu disponibilidad, pero lo sencillo es mejor, porque sabemos que te llevará menos tiempo. Y nadie ha sido castigado o a nadie le han reducido el puntaje por presentar diapositivas sencillas, sin tanto exceso de dedicación en el tema del estilismo, en el tema de los detalles, en el tema de los movimientos, en el tema de cómo sorprendemos con las diapositivas. Nadie ha sido castigado. Y en algunas situaciones lo sobrio y lo sencillo es mejor, porque aquello te va a posibilitar tener mayor tiempo para prepararte en el tema. Y este es un aspecto bien fundamental. Otro, no apaguemos las luces cuando trabajes con diapositivas, porque el público quiere ver al orador, el público quiere ver al conferencista. Y a veces exigimos aquellos, a veces el mismo conferencista exige aquello, que se apaguen las luces para visualizar mejor las diapositivas, y el expositor está perdido. Incluso esto influye con el estudiante, que muchos tienen algunos efectos cuando se presenta, cuando se oscurece la clase por apagar la luz. Incluso pueden dormirse. Tienes que mantener el aula iluminada, totalmente iluminada, para que de alguna forma también tú estés resaltando ahí, porque los estudiantes o el público quiere verte, ¿no? Y ahí es donde de alguna forma vamos creyendo, ¿no?, que el elemento más fundamental de las presentaciones orales es el PowerPoint. Pero no te desacredites, no te achiques. Tú eres el elemento más importante, y quiero que de alguna forma vayas comprendiendo todos estos aspectos para que mejores tu aprendizaje, para que mejores tu comunicación. Eres tú quien tiene que ser el protagonista de las comunicaciones. El mensajero es fundamental, y el mensajero no puede ser el PowerPoint. El mensajero es el profesional, el estudiante o el docente, quien comunica con claridad el tema. Muy bien, hasta aquí nos hemos permitido poder compartir todo este conjunto, ¿no?, de conocimientos en relación a cómo empleamos el PowerPoint. Hemos hablado de sus ventajas y asimismo de sus desventajas. Lo importante sobre todo es que sepas darle un uso profesional al PowerPoint. Y de esta manera nos despedimos. Vamos a brindar un saludo especial a todos aquellos que se han conectado en esta transmisión. Asimismo, un agradecimiento muy especial a la CMCO, a la Cámara Mundial de Expositores, Conferencistas y Oradores, que nos está permitiendo también respaldar esta transmisión. Un saludo muy especial a todos mis colegas y asimismo al público en general. Con estas palabras finalizamos. Espero que les haya agradado esta transmisión y muy buenas noches.